Preguntas frecuentes, ¿eh? ¿Vamos a comer en el cielo? Por supuesto, el Señor comió una vez resucitado. Mira, el apóstol Pedro en Hechos 10 dice, predicando a los... Mira, búscalo, predicando a los romanos en la casa de Cornelio, en Hechos 10, el apóstol Pedro testifica de la resurrección del Señor en Hechos 10 y dice, 10:40, Hechos 10:40, a este levantó el Señor al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. ¿Ves? Está hablando del hecho de que son ellos, los apóstoles, testigos de la resurrección de Cristo, y le dice a los romanos, nosotros somos testigos, nosotros comimos y bebimos con Él después que hubo resucitado de los muertos. De esa manera Él se fue, dijeron los ángeles, este mismo regresará, y allá en el cielo creo que vamos a comer. De hecho se menciona la cena de bodas del Cordero, o el banquete de las bodas del Cordero, será algo espectacular, sensacional. Algunos preguntan, ¿quién va a hacer la comida? ¿Quién va a preparar todo eso? No sé, pero va a ser extraordinario. Algunos dicen, ¿será como el Instituto Bíblico, que sirven y cocinan por turnos y lavan las cosas por turnos? No sé. Lo que sé es que estaremos vestidos con vestiduras espléndidas. No creo que vaya a lavar los platos. Bueno, no, va a ser, digámoslo bien, va a ser algo extraordinario y sensacional. Banquete, ¿de dónde sacamos la idea? La idea la saco no solo del texto que vamos a leer ahora, sino del concepto de que Dios siempre quiso comer con nosotros. ¿Qué? Dios siempre quiso comer con nosotros. Por ejemplo, vos tenés allá en el Génesis 18, Dios vino para conversar con Abraham y se comió un buen asado con Abraham. Génesis 18, porque Abraham lava los pies de los tres que vinieron, los conforta y los recibe, manda matar una vaca, le manda a Sara que se ocupe de hornear pan, pasan horas conversando y se comieron un buen banquete. Después en Éxodo 20, vos lees los 10 mandamientos y si seguís leyendo hay un 10º mandamiento, 11. El mandamiento número 11 dice que tenía que hacer un altar y allí sacrificar animales, hacer sacrificios de paz. Y la historia continúa, te lo voy a decir ya que te lo dije, Éxodo 20, la historia de ese altar y de esos sacrificios continúa en capítulo 24. Y ahí se reúnen todos para comer y comen en la presencia de Dios. Mira, ¿qué más? La última cena, Él quiso comer con sus amigos, con sus discípulos. ¿Qué más? En Apocalipsis 3 dice, cenaré con Él y Él conmigo. ¿Te acordás de ese versículo? Completámelo, a ver. 3:20. Sí, a ver. He aquí estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Vamos despacio. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿A la puerta de qué? A la puerta de donde está la persona. No quiere decir la puerta del corazón. Aquí estoy a la puerta y llamo. Como si estuviéramos en una casa, está la puerta llamándonos. Entraré hacia Él, entraré hacia donde está Él. Entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Cena privada. Cena privada. El Señor en algún momento tendrá una cena privada con nosotros. Es decir, con cada uno de nosotros, me parece. Será especial para algunos. Bueno, el punto es Dios siempre quiso tener franca comunión con nosotros, los seres humanos, siempre quiso comer con nosotros. Y eso es algo magnífico.
Y magnífico será aquellas horas, días, no sé cuánto tiempo y cómo se podrá medir allá arriba el tiempo que llevará todo esto. Apocalipsis 19, 7, 8, 9, gocémonos y alegrémonos, diremos allá arriba, Démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero, su esposa se ha preparado. La iglesia, millones de seres humanos, y a ella se le ha concedido que se vista de que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, un poco lo que le decía recién. Primero tribunal, serán premiadas nuestras obras, porque las vestiduras blancas son las acciones justas de los santos. Entonces, primero tribunal, luego banquete. Leo, a ella, a la iglesia, a nosotros, se nos concederá ser vestidos de lino fino, limpio y resplandeciente. El lino fino es, ahí está, las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, dichosos los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas y fieles, verdaderas de Dios. Dichosos de nosotros, llamados que estaremos allá en el banquete de las bodas del Cordero, la cena de la boda del Cordero. Magnífico será. A propósito, lo de bodas, está explicadito en el apunte. Yo estoy corriendo con varios temas porque si me detengo mucho, después nos va a quedar material. Quiero darle una descripción completa de la escatología y en todos estos temas vos podés profundizar. Recién me preguntaban de las coronas. ¿Serán 5? Sí, está esta corona, la otra. ¿Habrá un premio? ¿Habrá galardones? ¿Habrá recompensa? Claro. Pero no nos detuvimos en eso. Vos después podés estudiarlo hasta en forma devocional y compartirlo con otros, etc. Así de cada tema. En el caso del banquete, esa imagen de el Cordero y su esposa, el Cordero es él, en gloria resplandeciente. Su esposa, la asamblea llamada iglesia, vestidos de gala infinita y de gozo infinito y admirable, magnífico. Esto es algo hermosísimo. En cuanto a esta imagen de el Cordero y su esposa, la iglesia, 3 etapas tenía el matrimonio judío. El desposorio, ¿te acordás? Cuando todavía no se habían unido el matrimonio, estaban prometidos. Ella preparaba su hogar, sus cosas, él preparaba casa. En el caso de José y María, ¿te acordás? María, la mamá de Jesús, casados pero todavía desposados. Bien, esa es la primera etapa. Él prepara lugar en la gloria. En el caso de Cristo y nosotros. Mirá, Él prepara lugar. Nosotros le amamos sin haberle visto todavía. Desposorio. Llegará el día del casamiento en el cielo. Él se presentará a sí mismo, dice Efesios 5, aquella esposa sin mancha, inmaculada, magnífica. Y después viene la cena de boda, que el banquete en el Medio Oriente solía durar días y días. O sea que en el cielo perderemos la dimensión del tiempo, será algo magnífico. Y ese banquete será este gran agasajo. La iglesia será magnífica, pero magnífico será Él. En las bodas argentinas o mexicanas es un gran atractivo sacarle fotos a la novia y la novia cobra un protagonismo importante en la ceremonia, ¿no? Y en la fiesta. Está bien, no lo voy a criticar, pero en el trasfondo oriental, y en este caso con el Señor en la gloria del cielo, Él será el foco de las fotos y de las tablets y de las cámaras. ¿Habrá tablet allá? Otra pregunta. Él será el foco de atención, de admiración y de adoración. ¿Comprendés? Será algo extraordinario. Además hay otro detalle. En las bodas, el hombre
pagaba una dote, es decir, compraba la novia. ¿Oyeron, muchachos? Difícil, ¿eh? ¿Te acordás que Jacob trabajó 14 años por la que amaba? Y así se pagaba una dote, se pagaba por... al padre de la novia se le pagaba, se la compraba. Bueno, aquí también se aplica el hecho de que el cordero pagó el precio. El cordero nos rescató con el precio de su sangre, ¿qué te parece? Entonces, a Él sea la gloria por siempre, amén. ¿De acuerdo? Arrebatamiento y allá la escena de los cielos, tribunal de Cristo, fantástico. Nadie va a salir triste del tribunal, diciendo, yo tuve una coronita sola nomás, qué vergüenza. No, nada de eso. El tribunal será algo magnífico, será algo justo, nadie se va a quejar, por el contrario será gozo magnífico. Tribunal, banquete, vamos a la ciudad de Dios, la que hizo para nosotros. Escuchá, una cosita, desde aquí nosotros vamos hacia nuestra ciudad, la ciudad de Dios, la que tiene para nosotros, ¿comprendés? Y después en el milenio también será nuestra ciudad. Viviremos allá arriba y bajaremos para ministrar abajo. Y por los siglos eternos, o sea, la Jerusalén celestial no cambia. Y nuestra vida en la Jerusalén celestial, desde el día que ingresemos, será nuestra casa, nuestra ciudad y no cambia por los siglos eternos. ¿Sí? Aquí, en la tierra, las cosas van a cambiar y caos y qué sé yo, y milenio y cielos nuevos y tierra nueva, vamos a ver la última semana, pero allá arriba, la Jerusalén, intocable, ¿tá? Es nuestra ciudad, nuestra casa. Detalles, bueno, inmediatamente después de Apocalipsis 19, leemos ahí, versículo 11, mirá después del banquete, te digo, no sé dimensionar el tiempo allá, ¿no? Tribunal, banquete, ciudad, casa del Padre, servicio, maravilloso. En un momento el Señor va a montar en el cielo un corcel blanco, magnífico, y regresará aquí. ¿Comprendido? Porque inmediatamente ahí Apocalipsis dice, vi el cielo abierto y el Señor viniendo montado en caballo blanco. Pero dejamos el tema pendiente para más adelante. Ahora vamos a bajar a la tierra. ¿Bajan conmigo? Algunos están en la nube. Bajemos aquí, bajemos. Ahí, bajamos, muy bien. ¿Por qué? Porque de ahora, en los minutos que nos quedan, en la hora siguiente, vamos a estudiar asuntos que tienen que ver, asuntos terrenales. Repasamos un poquito, mirá. Este es el día de hoy. Pronto llegará, en una fecha que no sabemos, el arrebatamiento de la iglesia. Seguimos en la tierra observando. La historia en la tierra va a continuar con Israel y las naciones. Podríamos decir las naciones, sin iglesia. Las naciones, porque la iglesia será arrebatada. Pero decimos de manera especial Israel y las naciones, porque Israel es el protagonista, es el pueblo de Dios terrenal y es el protagonista de las profecías que estamos estudiando. Entonces, aquí continúa la historia de Israel y las naciones. Verás algo, espero que lo veas, si no levántate para mirarlo desde allá lejos, desde allá atrás. Mira, voy a borrar el signo de pregunta, ¿está? Así lo verás. Fíjate, comúnmente se dice que el arrebatamiento es pretribulacional, o sea, el Señor se lleva la iglesia ante la tribulación, pero comúnmente se hace el dibujito como que la tribulación comienza acá en esta flechita. Bien, yo creo que hay un espacio acá de tiempo entre el día del arrebatamiento y el inicio de las 70 semanas de Daniel. Hay un espacio ahí. Y siempre les digo, la iglesia no tiene nada que ver con estos 7 años. Nada. O se lo puedo decir al revés. Las 70 semanas de Daniel, las 762 y esta última, no tienen nada que ver con la iglesia. Por eso el arrebatamiento está claramente, es pretribulacional.
Decíamos, ¿sobre quién fue enfocado o establecida las 70 semanas? Daniel 9 dice, 70 semanas, Daniel, están establecidas sobre, ¿qué? ¿Quién? Tu pueblo, Daniel, y tu santa ciudad. En el contexto está el templo y el ángel Gabriel introduce la figura fundamental del Mesías. Entonces, esto tiene que ver, es el plazo de Dios, que fue dividido en 3 segmentos, 7, 62 y una más. Este plazo fue establecido sobre Israel, Jerusalén y el templo. No tiene nada que ver con la iglesia. Ahora, alguien me preguntaba, porque evidentemente tal vez enfaticé tanto esta situación que no quedó bien claro, me preguntaba, ¿pero la tribulación entonces solamente va a ser sobre los judíos y sobre Jerusalén? No, ellos vivirán la hora más oscura, digo la hora, el tiempo, vivirán el tiempo y la experiencia más oscura, más terrible de todos sus días de historia. Los judíos acá, pero la tribulación, cuando hablamos de 7 años de tribulación, va a ser sobre Jerusalén, Judea, los judíos, las naciones de alrededor y todo el planeta. Todas las naciones, el mundo será sacudido por la ira y los juicios de Dios. Este es el tiempo donde van a caer los 7 sellos y las 7 trompetas y las 7 copas de la ira, y el mundo se pudrirán, así dice, se pondrán en sangre los mares, se van a morir los peces, se va a podrir todo eso, va a haber terremotos, maremotos, la gente estará espantada de los tsunamis, destruirá las ciudades, habrá pestes, guerras, hambre. Estos son los años de tribulación, y podríamos llamarla así, tribulación apocalíptica. Pero en principio nosotros nos vamos a centralizar sobre los judíos, Jerusalén y el templo, para ver bien lo que dice la palabra profética. ¿De acuerdo? Retomo el curso del tiempo. Hoy, arrebatamiento, y aquí. Otro detalle. El inicio de la semana de Daniel, la última, lo da el hecho de que hace un pacto. Dice, alguien va a hacer un pacto con muchos, y ahí ¡pum!, comienza la tribulación, comienza la semana. Eso no tiene nada que ver con la iglesia, nada. ¿Tá? ¿Cuándo termina la semana 62? Dijimos 7:62 venía el Mesías. ¿Cuándo se cumplió la semana, es decir, la 69? 7 y 62. ¿Cuándo se cumplió? No, cuando el Señor entró en un asnito en Jerusalén. Se cumplió. Tu rey vendrá a ti. Terminó la semana 69. Pasaron varios días, y desde la Pascua pasaron 50, hasta que vino el Espíritu Santo y comenzó la iglesia. O sea que entre la semana 69 y la iglesia hubo un espacio de tiempo, porque la semana de Daniel no tiene nada que ver con la iglesia. Acá es similar. Se va a la iglesia y hay un espacio de tiempo hasta que comienza la última semana de Daniel. Algunos se han aventurado a decir, tal vez sea un año, otros se aventuraron a decir, tal vez sea 5, tal vez sea 20, qué sé yo. Es un espacio considerable de tiempo. ¿Por qué? Porque muchas cosas tienen que suceder. Y hoy en día, yo pienso que es muy probable que aquí suceda, aquí, ahí, donde puse la X en el tiempo, ahí, después del arrebatamiento, es muy probable que así suceda algo profetizado como Gog y... así, Gog y Magog, aquí. Vamos a ver qué es eso. A ver, ustedes lo tienen allí en el apunte. Es interesante esto de Gog y Magog. ¿Cuándo sucederá? Porque hay un par de datos, que será una gran invasión sobre Israel. Dios va a destruir sus enemigos e Israel florecerá entre las naciones como la defendida de Dios y la engrandecida de Dios. ¿Cuándo sucederá? Sucederá. Algunos dicen, eso es, mirá, algunos dicen, eso es acá justo cuando Él venga. El gran Armagedón, Gog y Magog. Otros dicen, no, a la mitad. Y otros dicen, no, antes. Bueno, yo, después de muchos años de estudio, me inclino a pensar
que Gog y Magog va a ser después del arrebatamiento y antes de la tribulación. Aquí, ¿está? Ahí. ¿Por qué? Por lo que se describe y se dice. A ver, en el apunte está en la hoja 32. Gog y Magog dice. Y vamos a ir para eso a leer algunos versículos. Tanto hay para leer, tanto. Ezequiel 37, 38, 39. A propósito, si alguno de ustedes no tuvo, les pedí una nueva lectura, Zacarías 12, 13, 14, para dar un informecito. 2 veces tenés que leerlo y el informecito el próximo viernes. Si tuviera más semanas, les daría para leer Ezequiel 37, 38 y 39. Porque los hermanitos evangélicos no leemos las escrituras en su contexto y profundidad. En Ezequiel 37 está la gran visión del valle de los huesos secos. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Leíste alguna vez? A ver, ¿cómo dice? ¿Cómo es? Dios le lleva a Ezequiel a que vea un gran valle con huesos humanos secos. Terrible panorama. Y después Dios le dice a Ezequiel, dale, Ezequiel, profetiza, que se junten. Un ruido a huesos, y se juntaron allí y se fueron armando esqueletos humanos. ¿Tocó el timbre ya? No. Porque hay algunos allá afuera. Bueno. Esqueletos humanos. Dale, Ezequiel, que suba carne, que suba piel, que suba tendones. Y le faltaba espíritu, luego espíritu. Creo que eso es la restauración de la nación de Israel en los últimos tiempos. Y además creo, bueno, lo dice así, Ezequiel 37, 11. Mirá, por favor, Ezequiel 37, 11. Me dijo, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. ¿Escuchaste? ¿Qué son? La casa de Israel. Menos mal. Bueno, yo he escuchado devocionales que esto es la obra de Dios levantando personas con el Evangelio. Bueno, la idea no es mala, Dios vivifica a las personas. ¿Sí? Yo he escuchado esto que canciones, que uno va... con buena predicación y va levantando vidas, el poder de Dios y una gama de aplicaciones. ¿Pero qué dice acá? ¿Estos huesos qué son? La casa de Israel. ¿Está? Entonces, eso que no nos quepa dudas. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza, somos del todo destruidos. ¿Qué es la idea ahí? La casa de Israel clamando, somos del todo destruidos, Dios. No están ahí, viste, la casa de Israel disfrutando la tierra prometida, o disfrutando progreso, o disfrutando dinero, porque los judíos tienen la capacidad de hacer dinero, viste. No. Ellos están ahí, y te lo digo, están ahí, acá, al borde del exterminio. Señor, pereció nuestra esperanza, somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así dicho Jehová, he aquí, pueblo mío, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, os haré subir de sus sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová. Versículo 14, pondré mi espíritu en vosotros. Esto todavía no se cumplió, lo de poner mi espíritu en vosotros. Pero creo que lo de los huesos secos se cumplió. Te voy a poner aquí una fecha. Aquí. Si esto es hoy, aquí pongo 1945. Aquí. Y aquí pongo aquí 1948. ¿Lo copiaste? ¿Aparece allí? Mira, parece que no aparece allí. Ahí corro, ahí vamos. Puse aquí 1945, 1948. ¿Sabéis que entre 1935 y 1945
10 años, los judíos comenzaron a ser agredidos. En el 35 en Europa le comenzaron a patear la vidriera, a empujar a los judíos, a tratarlos mal, a romperle los vidrios, ¡pum! Y comenzó una persecución contra los judíos. El régimen nazi intensificó esa persecución contra los judíos y la intensificó y le empezaron a pelear, a quemar sus casas, a quemar las sinagogas, a llevarlos a otro lado y a llevarlos en tren, a matarlos, a masacrarlos. Y ahí de último inventaron hornos para cremar los cadáveres porque ya no sabían dónde meterlos. 6 millones de esqueletos. ¿Escuchaste? 6 millones de esqueletos fue aquel valle, los huesos secos. Los nazis mataron 6 millones de judíos. Dentro de esos 6 millones, mataron 1,5 millones de niños a sangre fría. Bueno, ¿con qué cargo y culpa matarías un niño? 6 millones. Ese fue el cumplimiento del Valle de los Huesos Secos. Ellos clamaban, y la orden estaba dada, había que matarlos a todos. Hicieron un censo por toda Europa y creo que eran entre 11 y 12 millones. Hay un informe preciso, está en internet incluso, había la orden de matarlo a todos. O sea, era el exterminio, era la solución final, había que matarlo a todos. Llegaron a matar 6 millones. 1945 terminó la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial. Los judíos comenzaron a volver a sus lugares, ni podían, nada había quedado, los vecinos los volvían a echar y unos pocos regresaron en barcos que rebalsaban de gente y se hundían, regresaron a las playas de Tel Aviv. ¿Y qué haces cuando te matan 6 millones de parientes? ¿Qué haces? ¿Cómo vivís cuando estás flaquito, no tenés que comer, no tenés nada y mataron a tu papá, tu mamá, la abuelita, el tío y el primo y quedamos 1 o 2 nomás? ¿Qué haces? ¿Cómo seguís adelante? 3 años después, los judíos declararon la independencia de la nación de Israel. ¡Qué fuerza que tienen, por favor! Yo digo que son los campeones mundiales de resiliencia. ¿Viste cuando la resiliencia es esa capacidad de soportar cuando te agreden e impulsarte hacia adelante pese al sufrimiento? 6 millones de judíos murieron aquí y Dios los rescató y volvieron a ser nación en el 48. Te cuento algo, a mí me encantan todas estas cosas, porque este es el pueblo de la profecía. Esta es la casa de Israel, volvieron a ser nación. Vos sabés que yo estuve en el Museo de la Independencia en Tel Aviv. Era una casa amplia, ahora es un museo. Y ahí está la mesa con los micrófonos antiguos donde se leyó la Declaración de Independencia y se la transmitió por radio. La Declaración de la Independencia, bueno, la redactaron apuradamente, la leyeron rapidito, como yo en las clases, ¿viste? La leyeron rapidito porque era viernes. La leyeron como a las 4 o 5 de la tarde y al atardecer ya es Shabbat. Así que la leyeron rapidito y declararon la independencia del Estado de Israel. Los judíos escucharon por radio, esa radiecito vieja con las rueditas, la escucharon en sus casas. ¡Uy! Viernes 14 de mayo de 1948. ¡Ah! Los judíos, pocos eran. Salieron a las calles a bailar allí, a festejar con la familia el Shabbat y la independencia, y éramos unos poquitos con una alegría inmensa. Yo creo que ni pudieron dormir de tanta alegría que tenían. Los periódicos del mundo anunciaban: Israel declaró su independencia. ¡Qué bien! Se fueron a dormir. La mañana siguiente, 5 naciones con sus respectivos ejércitos le declararon la guerra. Dejaron de bailar y fueron a defenderse de alguna manera con algunas armas que tenían por ahí. Los periódicos del sábado, 15 de mayo, los periódicos del mundo dijeron: es el fin de los judíos. Se defendieron.
Y aquella llamada guerra de la independencia la ganaron, llegaron a un proceso largo a ganarse un lugar y después vinieron otras y otras. Y ahí están, son el pueblo terrenal de Dios, es increíble. Que ellos existan es comprobación mundial de la existencia del Dios de Israel. 1948 volvieron a ser nación. 1967, lo anoto acá. 1967 recuperaron Jerusalén y desde entonces ellos hablan del 67. Allí arriba, ¿viste el 70 ese? Eso fue desde el 48 al 2018, eso fueron 70 años del Estado de Israel. Y desde el 67 hasta el 2017 que estuve yo ahí, eran 50 años con Jerusalén unificada. Hoy son 52, estamos en el 19, ¿no? 52 años que ellos controlan Jerusalén, y en el 80 la declararon su capital, 1980. Y ahí están los judíos, el pueblo que será protagonista en la tribulación. Volvieron a ser nación en el 48, recuperaron Jerusalén en el 67. El Parlamento, la Knesset, por una ley, declaró a Jerusalén capital en 1980. Y ahí están. Para que comience la tribulación tienen que tener templo. Y te cuento, después del recreo de 5 minutos, ellos están con avanzados planes para construir el templo en el mismo lugar de siempre. La historia es real. La experiencia de hoy se prepara para la gran tribulación, es algo magnífico. Estando aquí, bueno, a ver, estando hoy, pero cuando la iglesia ya sea llevada, yo creo que los invadirán naciones desde el norte. Hablo de tropas militares, hablo de incluso terroristas, Gog y Magog. Dios los va a defender y ellos van a mostrar al mundo que ellos son el pueblo de Dios, van a tener un renacer y una repercusión, un reavivamiento extraordinario. Sobre ese pueblo vendrá la tribulación y la gran tribulación. Amén. 5 minutitos y continuamos.